El futuro de la educación, el gran debate que pone a la educación en el centro de la agenda del país. La educación es un derecho fundamental, pero en Colombia enfrenta grandes retos. Por tal motivo, más de 40 líderes se reúnen en este videopodcast de 10 entregas para poner a la educación como una prioridad en la agenda nacional. Hola a todos, es un gusto saludarlos de nuevo y darles la bienvenida al futuro de la educación, el gran debate en el que estamos teniendo 10 conversaciones para poner a la educación en el centro de la agenda del país. Y nos hemos encontrado ya en los dos episodios, en las dos entregas anteriores, con dos temas claves que yo creo que hoy volverán a salir, pero vamos a darle continuidad justamente a esas preguntas y a esas discusiones. Empezamos esta serie hablando de educación para toda la vida, educación continua, y luego estuvimos hablando de lleno de la reforma a la Ley 30. Y hoy con una entrega que nos pareció muy valiosa desde que planteamos esta serie de contenidos, y es realmente preguntarnos si la universidad y si la educación superior está respondiendo a las necesidades de los jóvenes. Un componente que además nos va a estar acompañando en el gran evento del futuro de la educación y a lo largo de todo el desarrollo de contenidos periodísticos, porque estamos conversando con los jóvenes y estamos conversando con quienes lideran y quienes toman también las decisiones que obviamente implican y afectan directamente a los jóvenes. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en este espacio, agradecerles por estar acá con nosotros y de una vez entrar en materia con una primera pregunta, si les parece bien. Quiero dar la bienvenida a Rafael Arias. Sí, esto vamos empezando de una vez. Rafael, gerente de Educación y Empleo de la Fundación Corona, gracias por acompañarnos. Y quiero empezar preguntándote, ¿está la universidad, está la educación superior realmente escuchando a los jóvenes? ¿Están esas expectativas encontrando una respuesta satisfactoria en la universidad? Chévere, Nicolás. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por compartir este panel. Súper interesante siempre poder compartir conversaciones a quienes están viendo. Pues efectivamente es una conversación muy interesante, muy pertinente. La estamos teniendo en agosto, en un momento en el que salieron dos encuestas muy importantes para poder conversar esto, que es la encuesta de opinión en educación de Empresarios por la Educación, y otra, que es a la que más me voy a referir porque es donde más hemos podido participar como Fundación Corona, que es el cuarto informe de jóvenes con potencial que ha liderado la comunidad Going de Bogotá. Después, si nos queda tiempo, podemos hablar más de Going, pero del informe como tal pasa algo muy interesante, y es que en este informe se incluyó una encuesta sobre las opiniones de los jóvenes y se midió qué piensan los jóvenes sobre la educación, el empleo, el futuro, incluido el emprendimiento, y entonces esto nos permite tener una charla que ya no es la típica para responder esta pregunta de yo creo que los jóvenes piensan tal cosa, quizás los jóvenes, mi hipótesis es que ellos creen, sino que acá está efectivamente lo que los jóvenes en Bogotá por lo menos realmente piensan sobre educación y empleo. Y yo te diría que es difícil que la educación superior esté respondiendo en este momento a lo que están pensando los jóvenes, porque pocas encuestas de estas hemos hecho y porque además voy a reservarme unos datos para más adelante, pero para ir al corazón de lo que estás diciendo, ¿qué dicen los jóvenes que quieren a futuro? Jóvenes mayores de 18 años, es decir, que en general tienden a haber salido de la educación media, ¿qué piensan que son sus prioridades dentro de los próximos 2 años? Y lo que respondieron, esto pues con todo el rigor estadístico para que sea representativo, lo que respondieron es que más del 40% está pensando en emprender, que esa sería su prioridad, que en segundo nivel quisiera estudiar y que en tercer nivel quisiera emplearse. Y eso nos sacude a todos los que venimos hablando de educación y empleo, porque 40% pensando en emprender no es poco, es bastante. E incluso antes de emplearse están pensando en estudiar. Y en ningún caso, y esto lo podemos ampliar después, no es que no quieran hacer nada como esta denominación que Going desafía, y es, no son jóvenes ninis porque no quieran ni estudiar ni trabajar, son más falta de oportunidades, porque lo que demuestra el informe en varios de esos indicadores es que quieren estudiar o trabajar o sobre todo emprender. ¿Qué significa eso para la educación superior? Pues claro, tenemos normatividad a nivel de leyes, de acuerdos distritales, departamentales, municipales, etcétera, que hablan de cátedras de emprendimiento, etcétera, pero la discusión sobre emprendimiento creemos que está todavía muy cruda.
Hay mucho por hacer, hay mucho por desafiar a nivel curricular, a nivel pedagógico, a nivel de orientación socioocupacional en esta materia de emprendimiento, y a nosotros nos sacude. En una gerencia, en una fundación que se ha dedicado a pensar educación y empleo, pues por supuesto eso nos confronta a empezar a hablar también más a profundidad de emprendimiento. Eso nos va dando aquí unas luces como hacia dónde vamos encaminando justamente este debate, esta discusión. Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, bienvenida, gracias por acompañarnos. Edna, la misma pregunta, desde lo que ustedes han visto justamente en la Secretaría, ¿está la universidad y está la oferta de educación superior cumpliendo con las expectativas de los jóvenes? Bueno, pues qué rico estar con cada uno, con cada una de ustedes, rico compartir con quien además hemos tenido muchos sueños que gracias a este privilegio de ser servidora pública desde la educación, pues hemos podido ir concretando por y para los jóvenes. Lo primero es que yo comparto el diagnóstico completamente. Además creo que después de la pandemia también nos tuvimos que mover muchísimo. Y mover muchísimo significa que las universidades, yo soy profesora en la Nacional, les quiero decir, entonces en la universidad, yo digo, nuestra unidad de medida es el semestre. Y entonces, no, profe, este semestre no se puede, el semestre siguiente lo hacemos. Resulta que la pandemia nos cambió porque se nos juntaron varias cosas. Uno, unas expresiones de los jóvenes diciendo queremos estudio, queremos oportunidades, queremos que el Estado permanezca, esté presente en la construcción de mis proyectos de vida, y fue ese gran estallido social que se dio antes de la pandemia. Pero nos llega la pandemia y la pandemia nos dice, ¿qué hacemos? Yo nunca utilizo los ninis. A mí me parece que esa es una expresión que de entrada está estigmatizando. Oiga, usted no hace nada en la vida. Al contrario, son jóvenes con un gran potencial. Son jóvenes con oportunidades. Entonces se nos presenta la pandemia y ¿eso a qué nos obliga? Las universidades, recuerden ustedes que cuando estábamos en el inicio de la pandemia se decía, nos vamos a quedar sin matrícula. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a perder el ingreso, tengo que seguirle pagando el sueldo a los profesores, no puedo parar los procesos de investigación. Pues les quiero decir que esto fue una gran oportunidad que nosotros supimos aprovechar. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, vamos a escuchar qué quieren los jóvenes, vamos a decirles a las universidades qué nos pueden ofrecer, pero también qué quieren estudiar los jóvenes. Y vamos a preguntarle al sector productivo, a los empresarios, al Estado, qué requieren. Y entonces fue una gran oportunidad porque hicimos el match completo y dijimos, vengan, esto es lo que quieren los jóvenes. Oiga, universidades, ¿ustedes qué pueden ofrecer? Hoy tenemos más de 900 programas que están ofreciendo 51 universidades de la ciudad. Y decimos qué necesita el mercado. Entonces nos inventamos todo este programa de jóvenes a la U. Ahora también tenemos otro programa de todos a la U que lo que hizo fue eso, un match para poder ofrecer un programa que los jóvenes encuentren ese eco ahí, si quieren hacer emprendimiento, pero sobre todo si quieren estudiar, tengan su ruta completa. Las universidades, miren, generosas. Yo sí creo que el sistema de Colombia, el sistema que tiene que hacer ajustes, la ley 30, pero que ojalá, siempre privilegiando la educación pública, trabaje con la universidad privada, con las instituciones de educación superior privadas, porque son tantas las necesidades de las y los jóvenes que aquí se requiere generosidad, se requiere que todos trabajemos por ellos y por ellas. Entonces usted privilegia la educación pública, pero trabaja de manera armónica con las universidades privadas. Ese sistema mixto, yo creo que es un gran tesoro que tiene Colombia y que tenemos que privilegiarlo. Y les podemos decir hoy a los empresarios, vengan, ustedes necesitaban personas formadas en sector digital, Bogotá está formándolos. Los chicos y las chicas que quieren estudiar diseño, aquí nosotros le estamos ofreciendo. Entonces la pandemia fue una gran oportunidad para decir, las universidades son generosas, escuchan, no son entes cerrados que no estén interactuando con las y los jóvenes, y al sector empresarial y al Estado en general le estamos diciendo, los jóvenes requieren oportunidades para estudiar. Los jóvenes no están pidiendo, ojo con esto, los jóvenes no están pidiendo, manténganme un mes. No, eso no están pidiendo los jóvenes. Los jóvenes están diciendo, quiero estudiar, quiero emprender y quiero hacer ciudad y que quiero hacer país. Entonces, creo que estamos viviendo un momento maravilloso. Ojalá las dos reformas, la Ley General de Educación y la ley que pretende modificar la Ley 30,
de educación superior dé respuesta más oportuna a lo que ya las universidades, el Estado y los mismos jóvenes están dando respuesta. Muchas gracias, secretaria. Y otro de los puntos, el tema de empleabilidad, que ya lo tocaremos un poco más adelante, pero es el tercer componente en esa ecuación, ¿no? Los jóvenes, un poco la ciudadanía, las instituciones, las universidades, las instituciones de educación superior y, por supuesto, la empresa. Y las oportunidades de trabajo. Y el Estado. Miren, el Estado también tiene que adecuarse. A veces me da un poquito yo soy un poquito acelerada. Y entonces yo quisiera los cambios ya, pero entiendo que todo tiene su dinámica y demás. Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros, cuando tenemos las benditas tablas de las entidades públicas para contratar a los posibles, los honorarios y demás, no estábamos recibiendo con un salario, digamos, acorde a lo que es el mercado, técnicos y tecnólogos? Hágame el favor, entonces necesitamos realmente, esta sociedad necesita técnicos o tecnólogos, y entonces resulta que el mismo Estado que le pedía eso a las universidades y a las empresas, pues no lo estaba teniendo. Entonces, el Estado también tiene que cambiar. Una política pública es fructífera cuando usted escucha a su comunidad y usted hace que la comunidad se apropie de esa política pública. Si no, son intentos realmente débiles frente a las enormes necesidades, pero sobre todo frente a las potencialidades que tienen las y los jóvenes. Es que son maravillosos, son maravillosos. Ellos y ellas lo único que necesitan es una oportunidad, una ventana de oportunidad para que puedan explotar mucho más su potencial. Muchas gracias, secretaria. Y doy también la bienvenida a Andrés Manrique. Andrés es psicólogo con una maestría en educación y también embajador de One Young World. Andrés, también desde este papel, digamos, desde una trayectoria que llevas en el liderazgo juvenil, ¿cómo están percibiendo los jóvenes y cómo se está percibiendo desde las oportunidades que realmente la universidad responde a lo que necesitan, a lo que piensan y como decían también nuestros dos panelistas anteriores, pues a sus intereses y a lo que están buscando? Bien, bueno, para mí es un honor siempre estar en estos espacios, entonces qué bueno poder compartir y visibilizar un poco esa voz de los jóvenes a lo largo de ya 10 años, una década que he cumplido acompañando procesos de tránsito, de ingreso y de permanencia al sistema de educación superior en diferentes como escenarios, en diferentes localidades, realizando diferentes actividades de procesos de formación y educación para jóvenes. Yo siento que a mí me ha permitido ver como cuáles son esas necesidades realmente que tienen los jóvenes del día a día y que aún están por fortalecer o por mejorar en el sistema de educación superior. Creo que es necesario mejorar aún en esos procesos de inmersión a la vida universitaria. Como lo menciona hace un momento Rafael, el tema de los procesos de orientación socioocupacional son realmente necesarios. Muchos de los chicos, aún terminando el colegio, no saben bien qué estudiar y lo primero que muchas veces hacen es inscribirse al primer pregrado que sus papás les indican, o sus amigos, o el que posiblemente les pueda generar mayor ingreso, y muchas veces esas decisiones pues no son tan informadas y acertadas. Entonces hay un ejercicio muy fuerte que hacer del tema de orientación socioocupacional, de buscar realmente los intereses y los valores de los estudiantes, mejorar los procesos de autoeficacia de ellos mismos y que puedan identificar realmente en qué son buenos. Hay una estrategia muy bonita de Mi Brújula que ahorita cada vez está tomando mucho más fuerza, pero que muchas veces aún es aquí desconocida. Creo que hace falta todavía también en muchas instituciones de educación superior que los espacios de formación, las clases, sean llenas de mucha más motivación, donde los docentes ejerzan espacios donde se usen nuevas tecnologías. Con el tema de la pandemia salieron un montón de plataformas para desarrollar clases mucho más interactivas y mucho más dinámicas, pero muchas veces se quedan ahí como guardadas y hay una infinidad de insumos que cada día salen, realidad aumentada, los códigos QR para jugar en las clases, todo esto de la inteligencia artificial. Hay docentes que a veces prohíben usar plataformas como ChatGPT, por ejemplo, pero yo creo que hay que hacerse más bien amigo de estas nuevas herramientas y usarlas en pro de generar mejores espacios de formación que motiven a los estudiantes a ser curiosos, a que se sorprendan con las cosas y con las novedades que salen en el día a día. Y finalmente siento que se pueden mejorar espacios para que los jóvenes sientan que están respondiendo a esas necesidades. Es pasar un poco más de la
de la teoría a la práctica. Yo soy egresado de la Universidad Nacional y es una universidad que investiga demasiado y que es muy, muy teórica, pero tengo muchos compañeros egresados que aún les faltó cómo desarrollar otras habilidades para el mercado laboral, para generar vínculos, para comunicarse mejor, para presentar una entrevista o una hoja de vida. Entonces hay que hacer como una articulación entre la academia, el sector público, el sector privado, una articulación donde todos podamos estar alineados a eso que se necesita, a eso que queremos, a esas oportunidades que están como en nuestro contexto y en nuestro día a día. Creo que esos son esos tres principales elementos que hacen falta, porque de una u otra forma las universidades hacen lo posible por responder como a esas necesidades que tienen los jóvenes, pero aún hace falta tal vez escuchar más a los jóvenes, acercarse y tomar decisiones con base a esas visitas de campo o a ese voz a voz que muchas veces no están escuchando. Muchas gracias, Andrés. Por último, quiero dar la bienvenida a Ginette Rentería. Ginette es magíster en Economía y Política de la Educación y fue reconocida en 2017 como una de las 10 jóvenes sobresalientes de Colombia por la Cámara Junior Internacional. Ginette, gracias por acompañarnos. Dentro de tu proceso en el liderazgo, además en temas de educación, ¿cómo percibes lo que está pasando con los jóvenes cuando se plantean estas decisiones, como lo decía Andrés, de acceder a la educación superior y de escoger un programa? ¿Las universidades están escuchando realmente las necesidades de los jóvenes? Bueno, muy buenas tardes para cada uno de los invitados. Qué honor de verdad estar acá compartiendo espacios en donde se pueden construir y salen ideas bastante valiosas. Me siento muy emocionada de verdad estar acá y al igual que mi compañero Andrés, comparto ese trabajo por la educación. Llevo también ya 10 años trabajando por la educación, partiendo desde mi experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de estudiar becada en la Universidad Cooperativa de Colombia, Contaduría Pública, pero para llegar a ese paso tuve que atravesar una serie de obstáculos, de retos que se volvían barreras para yo poder cumplir ese sueño de acceder a la educación. Pero afortunadamente pude obtener la beca que me permitió lograr ese sueño. Pero un poco lo que tú estás preguntando lo voy a relacionar mucho con toda esta vida de activismo también que he tenido hablando con muchos jóvenes a lo largo de estos años. Y es que cuando yo entré a la universidad, me di cuenta que yo no había sido la única joven que había tenido dificultades para estudiar, pero también estudié contaduría pública porque no tuve un proceso de orientación socioocupacional, lamentablemente, o tal vez como el esperado, porque no estoy ejerciendo como contadora pública, pero sí sigo trabajando en temas de educación, en temas de liderazgo juvenil. Entonces, estudié contaduría pública porque tenía el patrón cultural. Yo soy del departamento del Chocó, mi papá había sido contador toda su vida, entonces yo decía, yo quiero ser una empresaria y yo quiero ser como mi papá. Entonces, ese es uno de los retos que yo creo que todavía siguen existiendo. Hace poco me leía el libro de Moisés Wasserman y él decía, todavía hay retos en educación en Colombia. Han habido avances y siento que un aspecto importante de las universidades es reconocer el contexto y las particularidades y lo que realmente necesitan los jóvenes. Entonces siento que todo este proceso de la escucha debe ser un proceso que impacte las trayectorias educativas de nosotros como jóvenes. Entonces, desde antes de ingresar a la educación posmedia, en ese momento en el que tenemos que conocer cuáles son esas posibilidades para acceder al mercado laboral, conocer los perfiles. Entonces, siento que la estrategia, en este caso, por ejemplo, la de Bogotá, la estrategia Yo Puedo Ser es bastante valiosa y eso debería estar en todo el país, que los jóvenes del Pacífico, los jóvenes que están en las diferentes regiones reconozcan sus habilidades, sus intereses, pero también pueda haber una oferta pertinente a esas necesidades del territorio. Y luego cuando se accede a la educación, cuando ya estamos en el aula de clases, es necesario que podamos tener ese acompañamiento también en la adaptación a la vida universitaria y ya hemos tenido muchos ejemplos de varios programas a nivel nacional en donde varios jóvenes, y sigo con el caso del Pacífico, a veces venimos a Bogotá a estudiar, pero cuando nos enfrentamos a la realidad universitaria encontramos contextos diferentes que también se vuelven un factor determinante de nuestra permanencia. Entonces, siento que desde ese momento también las universidades deben escuchar a los jóvenes y comprender las características particulares, y sobre todo que existen unas brechas de desigualdades en temas
principalmente de habilidades cognitivas, que viene de temas sistémicos y estructurales, que sigue siendo un reto para el sistema educativo en el país. Entonces ahí también las universidades deben identificar esas competencias, esos aspectos que se deben fortalecer en los estudiantes para que se puedan diseñar esos planes de nivelación que puedan contribuir a la permanencia de los estudiantes. Y ya para cerrar el tercer punto, cuando yo estaba finalizando la carrera, iniciaron a aparecer esos interrogantes. O me voy a hacer una contadora en Deloitte o en EY porque ya estaba en entrevista, o sigo lo que realmente me apasionaba en temas de educación y en temas de liderazgo. Entonces encontré una disparidad entre lo que estaba haciendo esa percepción del mercado laboral y lo que me habían ofrecido también en la universidad. Entonces siento que ahí también es súper importante toda la articulación, como lo mencionaban ahora, entre la academia, el sector privado, el sector público, para fortalecer ese proceso de transición profesional y que también nosotros podamos tomar decisiones informadas de si queremos ser empleados públicos, seguir por la línea del sector privado o ser emprendedores o seguir nuestra vida académica. Entonces sí siento que ahí también los jóvenes necesitamos seguir siendo escuchados, ampliando esas posibilidades del proyecto de vida. Ginette, tú mencionas justamente un punto en el que además has trabajado, que es el acompañamiento a los estudiantes. Total. Ahorita vamos a hablar de acceso, porque es que acceso es un tema fundamental cuando hablamos de jóvenes, universidad, pero también el acompañamiento. Y tú desde Mentor for You, que conversábamos un poco tras micrófonos, justamente has participado de ese acompañamiento. ¿Por qué es tan importante no solo permitirle a los jóvenes el ingreso, sino realmente participar de todo el proceso de los jóvenes? Pues yo considero que es importante porque uno de los verdaderos retos de la educación sigue siendo la permanencia. Entonces, el hecho de que en las universidades tengan estrategias de acompañamiento y permanencia, pero sobre todo las entidades públicas puedan articularse en ese proceso es vital. Entonces, en estas conversaciones y experiencia de trabajo con jóvenes, hemos podido implementar programas de mentoría, los cuales buscan fortalecer habilidades blandas que son esenciales en todo el proceso también educativo, para que nuestros jóvenes o nosotros los jóvenes no nos limitemos solo a que soy contador y me dedico a la contaduría, sino que también soy una contadora con sentido social, que se preocupa por la comunidad y que busca alguna manera de realizar una retribución social y ser un agente de cambio. Lo segundo es que generalmente no tenemos acceso a redes de apoyo, a modelos a seguir. Entonces, el hecho de poder estar aquí con la secretaria, con Rafael y decirles, a mí me gustaría aprender más de ustedes, les gustaría ser mi mentor, mi mentora, para que ese proyecto de vida profesional se pueda fortalecer. Muchos jóvenes no tienen acceso a este tipo de capital social, entonces lo que buscamos es que integrarlos, buscar esos mentores con estos jóvenes para que en un lapso de tiempo puedan tener unas sesiones de mentoría y de esta forma ampliar esas redes de apoyo. Y lo tercero es las herramientas de preparación al mercado laboral. El hecho de que no sepamos echar el cuento sobre nuestra vida o preparar una hoja de vida o un perfil de LinkedIn también pues se vuelve una barrera para acceder a las diferentes posibilidades. Entonces ahí a través de esos programas de mentoría y con esas 3 líneas, pues tratamos de ayudar a los jóvenes a nivel nacional para que puedan permanecer, encontrarle sentido a sus carreras, pero también potenciar ese proyecto de vida. Muchas gracias, Ginette. Vámonos entonces un poco atrás en el proceso y hablemos de acceso. Y aquí tenemos, digamos, 2 miradas diferentes, pero que confluyen justamente en trabajar por el acceso o por mejorar o por facilitar el acceso de más jóvenes a la educación superior, a las oportunidades de educación y también las oportunidades de empleo. Rafael desde la Fundación y Edna desde la Secretaría de Educación, cuéntenos un poco cuáles son en estos momentos esos programas, cuál es esa punta de lanza en los que están apostándole justamente a mejorar las condiciones de acceso para los jóvenes en la educación superior. Yo escogería no hablar solo de acceso, sino de cómo esos esfuerzos de diferentes partes del sistema se conectan el acceso con la pertinencia, quizás, y la calidad. Pues no se trata solamente de ir aumentando las tasas de cobertura, sino que en realidad sean coberturas en sectores que son pertinentes para el territorio, por ejemplo. Ahorita decíamos como si la universidad se adapta o no, y ahí se nos escapaba una cosa, y es que aparte de la universidad hay muchas otras instituciones dentro del mundo de la posmedia que pueden responder a eso, y no todas responden ese diferente tipo de instituciones a las necesidades
y no se accede igual a todas ellas, entonces no son todas igual de pertinentes. O sea, aquí la discusión es muy compleja cuando ya no hablo de universidad, sino de posmedia, y no hablo solo de acceso, sino también de pertinencia y cómo logro acercarme a un acceso con pertinencia. Eso requiere un esfuerzo deliberado, consciente, metódico. Edna mencionaba ahorita esfuerzos muy juiciosos que se hacen en el diálogo entre el sector productivo, el gobierno y la academia para poder juntar sectores. Otros datos que están acá en este informe y que nos pueden ilustrar. Vean, la encuesta de los jóvenes decía, bueno, si usted se emplea, ¿en qué le gustaría emplearse? Y uno diría, no, pues es que los pelados, ¿se acuerdan lo de los imaginarios, las percepciones? Todos quieren ser nómadas digitales o todos quieren ser youtubers. Negativo. El 16%, que es la respuesta que punteó más alto entre las opciones, está pensando en dedicarse a temas de salud y bienestar. Claro. Solo en segundo lugar aparecen los temas digitales. Pero, Los ¿cómo imaginarios. responde una ciudad más allá de lo que necesita es combinar? Lo que quiero decir es combinar las estrategias de acceso con las estrategias de pertinencia, porque si no, los que acceden finalmente pueden terminar con menores posibilidades que incluso si no hubieran accedido, o las mismas. Es decir, al final lo que marca la diferencia es entrar a un sector que es importante para el territorio. Mencionaste el caso de Mi Brújula, y Mi Brújula son unas guías. Yo voy a ahorrarme, voy a tratar de no decir mayor cosa para que Edna nos pueda contar. Somos socios en esto. Para aprovechar el tiempo al si yo hablo. máximo. Sí, eso es Les una pido, por cosa, favor. es una cosa impresionante Es porque, maravilloso. porque al final es una forma de decirle a los pelados, a los jóvenes, cuáles son los perfiles ocupacionales y las opciones educativas en un sector. Claro. Y ese trabajo juicioso, metódico que se hizo, nos permitió sacar guías en 5 sectores, y afortunadamente el juicio con el que se hizo Es una incluyó maravilla. sector digital y salud y bienestar, entre otros sectores que se proyectan con potencial en la ciudad. Entonces, yo te podría hablar de Mujeres que Construye, de Quiero Ser Digital, de Going Barranquilla, porque también hay ya Going Barranquilla, en nuestra Barranquilla, que está enfocada en participación de muchas otras experiencias, pero porque tu pregunta hablaba de esto, yo quisiera como resaltar la importancia de considerar las diferentes variables de qué quieren los jóvenes, de qué necesita el sector productivo y de cómo articulados podemos movernos hacia acceso pero con pertinencia. Muchas gracias, Rafael. Edna, y además esta mirada inevitablemente también es un poco de balance, ¿no? Hacia el final de esta administración, en términos de acceso y por supuesto también en términos de pertinencia y permanencia, como mencionaba también Ginette hace un momento. Pero 30 segundos para una cosa. Absolutamente conmovida Adelante. con algo. Miren las coincidencias de la vida. Yo soy egresada de la Universidad Nacional, pero yo soy contadora pública. Yo soy contadora pública. Esto no estaba planeado. Esto no estaba preparado. planeado. Esto surgió aquí, se lo juramos. Esto no sé. ¿Yo por qué estudié contaduría pública? Porque toda mi familia, contadores públicos. ¿Sí? Y entonces, mi amor, a ti te toca estudiar contaduría. Nada que hacerle. Entonces yo casi ni tuve y además yo era súper juiciosa, súper nerda, y entonces decía, si eso es lo que mi familia quiere, que me ama y me adora, pues eso es lo que yo voy a hacer. La Nacional tiene una cosa maravillosa, y es que es muy interdisciplinaria. Entonces yo me la pasaba viendo materias de economía, la mayoría de mis amigos economistas, me la pasaba administración de empresas, derecho, ¿sí? Ciencias humanas. Claro, el doctorado fue en ciencias políticas, me pasé ya al otro lado, digamos, en la amplitud de las cosas y demás, y siempre la educación. Entonces, creo que eso es lo que, las bellezas de la educación, es que te permite siempre estarte resignificando, siempre estar buscando lo mejor de uno para realmente ser feliz, que es la principal responsabilidad que tenemos los seres humanos. Cerrado este paréntesis. Hay un concepto que es muy técnico, pero creo que nos debe llamar a la reflexión, y es las trayectorias educativas. Las trayectorias educativas, que además el Estado tenemos una gran responsabilidad. La educación debe nivelar la cancha, la educación debe cerrar brechas. Lo que no nos puede pasar es lo que a veces nos sucede, que la educación sea la que genere inequidades y que nos aumente brechas. ¿Por qué digo esto? Porque no le pidamos a la educación posmedia, que es el concepto que más me gusta a mí, que solucione todos los problemas que se gestaron en lo anterior. Entonces, cuando el muchachito de 6 años entra al colegio, ¿sí? En el sector público, en municipios apartados del Chocó, además que su primer acceso, pues resulta que cuando hay un niño que es un poquito más privilegiado, a los 6 años lleva 3 años o 3 años y medio en el sector educativo. ¿Qué hicimos ahí? Generar una brecha que difícilmente
la vamos a cerrar después en el mundo educativo. Entonces, la trayectoria, ¿qué es lo que me dice? Coja al niño desde lo más pequeñito, ideal, desde el vientre, desde que está en gestación, desde que se sienta amado y demás, pero listo, vámonos desde que el niño ingresa al colegio. Usted tiene que irle gestando ese proyecto de vida, acompañando esa construcción del proyecto de vida a lo largo de la primaria, enseñándolo a leer y a escribir bien, abriéndole el mundo a los otros idiomas, a la ciencia, a la tecnología, a que las niñas no le tengan miedo, ¿sí? O esas barreras que a veces se crean a lo STEM, a todo lo que es, y a esos son imaginarios que a veces nos hacen mucho daño. Pero hay una época que es demasiado importante y que yo siento que la hemos tenido un poquito abandonada, que es media. Nosotros les quiero decir, cuando llegamos a la administración, ya en ese balance que estamos haciendo, no teníamos tan claro, si sabíamos, intuíamos lo importante que es la media. ¿Por qué? Porque mayor deserción, noveno. En noveno, porque muchas familias también le dicen, bueno, Claro. a generar, se acabó, trabajo. entonces economía, familia familiar, nos llegó la pandemia y demás. Sí. Décimo y 11, esa media, digamos, desde noveno yo diría, nosotros tenemos un gran reto, enamorar a las y los jóvenes de la educación, enamorarlos mucho del conocimiento, enamorarlos mucho de que ese proyecto de vida lo haga feliz a él, pero también le sirva a la humanidad, a la ciudad, que le sirva al sector productivo, que realmente todos vayamos construyendo eso. Ahí en media, la orientación socioeducacional es fundamental, pero además las habilidades socioemocionales. Les decía ahorita, a veces nos hace falta cómo hablar en público, cómo presentar una hoja de vida, cómo vender mi idea, cómo tener diferencias mejor, ideas, cuando yo no comparto el pensamiento, pero tengo la oportunidad de construir algo positivo, de ponerme de verdad en los zapatos del otro, a practicar la empatía. Pero también, oiga, es que a mí me interesa emprendimiento. ¿Cómo entonces yo voy enamorándome de la educación y la orientación ocupacional ahí es fundamental? En Bogotá decimos, en Bogotá se puede ser. Y esos techos, no, acá nosotros no tenemos eso, sino que se puede ser. Entonces, hay ambientes de aprendizaje, hay maestros y maestras que sean generosos, que enamoren y demás. Cuando termina la media, pues qué maravilla que usted tenga la oportunidad de la educación postmedia, lo que usted quiera hacer. Mire, a veces todos decimos, necesitamos técnicos y tecnólogos. Yo he hecho el ejercicio entre mis amigos. ¿Quiénes de ustedes quieren que sus hijos hagan un técnico o un tecnólogo? Ah, no, sí, es que la sociedad lo necesita, pero no, yo sí quiero que mi hijo estudie una carrera, o sea abogado, o sea médico. No, un momentico, si necesitamos ser coherentes y hay que valorar mucho más lo técnico y lo tecnológico. Entonces, tener muchas oportunidades significa tener información. Además porque hay a veces es mayor la empleabilidad y mayor el ingreso. No, es que nosotros tenemos técnicos y tecnólogos que el salario promedio es 4 millones de pesos. En cambio tenemos profesionales de 1.800.000. ¿Sí? Sí. Y también es un tema de interés, porque y un poco esto ha surgido en todas las conversaciones, inevitablemente es, si rompemos ese paradigma frente a la técnica y la tecnológica, nos vamos a dar cuenta también que hay muchísimos jóvenes que de hecho están muy interesados en estos programas. Solo Claro. que tienen un paradigma que los contiene que y los contiene, los aleja. Entonces, yo creo que hay ejercicios interesantísimos. Los Andes está haciendo un ejercicio interesantísimo. Cuando los Andes ya está muy adelantado, la Universidad de los Andes ofreciendo técnicos y tecnólogos. Perdóneme. Eso es transformación de la educación. Eso es realmente una apuesta a la sociedad. Entonces, ofrecerles a los jóvenes, por eso mi brújula es tan lindo, menos mal no tuve yo que hablar de mi brújula, porque estamos diciendo, Más advierto, esto no estaba planeado esto no estaba de ninguna planeado, manera. nada de estas cosas, pero en mi brújula, ¿qué estamos diciendo? Miren todas estas carreras que existen. Y como hicimos ese diálogo, entonces están todos los sectores, el digital, el de servicios, el de cuidado, el de salud y cuidado, el de todo el tema de industrias creativas, el de construcción, que es lo que nos hizo ese match, decir, estas pueden ser las áreas, pero le estamos diciendo a los jóvenes y a las jóvenes dónde pueden estudiarlo, qué diferencia hay entre un técnico, un tecnólogo, un universitario, una formación corta, un bootcamp, una formación corta que usted quiera hacer, aspiracional. Listo, ya usted tiene decidido por qué lado se va a encaminar, pues tener la oportunidad hoy de jóvenes a la U, de todos a la U, programas que reconocen el camino recorrido del país. A mí me angustia un poquito como ese síndrome ahí que tenemos, ese adanismo, síndrome de Adán y Eva, que yo voy a partir de cero, no.
El país ha hecho ejercicios súper interesantes que nosotros podemos hoy decirles, mire, con la educación superior usted puede cerrar brechas, usted no tiene que endeudarse, es la mejor inversión que hacen con los impuestos que pagan los bogotanos, los empresarios. Es un programa que me cierra brechas. ¿Por qué? Porque hay brechas y tenemos que cerrarlas. Entonces, mujeres, cabezas de familia, mujeres que tienen niños y niñas, personas en discapacidad, poblaciones afro, que nosotros podamos decirle, mire, a estas personas hay que darle más puntaje. Los deportistas, díganme, ¿qué papá, yo soy mamá, qué papá no quiere que sus hijos hagan deporte? Pero hay donde el hijo le diga que se va a dedicar al deporte, ahí sí ya no. Y entonces históricamente se viene excluyendo, nosotros les estamos diciendo en Bogotá, ustedes pueden ser chicos y chicas, ustedes pueden llegar a la educación superior, pero el otro problema, Bogotá ha mejorado, según una evaluación de impacto de la Universidad de los Andes, Bogotá, nosotros en los últimos 3 años hemos mejorado más del 30% las posibilidades de acceso, 32%. Hemos mejorado las posibilidades de acceso, pero el sostenimiento. Entonces, yo me acuerdo mis amigos que tenían o para las fotocopias o para el almuerzo, que en mi época era el salchichón y la gaseosa y el pan, así de elemental. Y si sacaban las fotocopias no podían sacar. ¿Qué hacemos? Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Una ayuda en sostenimiento, pero acompañamiento. El acompañamiento es fundamental. Y entonces, no solo un salario mínimo durante el semestre, las universidades han sido súper generosas, el Rosario, han sido súper generosas. Nos dicen, por ejemplo, hay universidades que nos dicen, yo les estoy dando almuerzo a los estudiantes, a las estudiantes, porque vienen a almorzar y vienen a estudiar. Claro. Ese acompañamiento. Otros acompañamientos socioemocionales. Hay dificultades a veces cuando un chico, una chica viene de una situación difícil de adaptarse a esa universidad. Miren, últimamente ha sido bastante, es maravilloso, las universidades nos dicen, vengan, es que saben que hemos entendido, que es que nosotros no le estamos haciendo el favor a estos chicos, a estas chicas. Nuestra universidad está creciendo con estos chicos y estas chicas que están viniendo a la universidad, me están jalonando incluso académicamente a otros chicos y otras chicas que pueden ser más privilegiados. Entonces, el programa, eso es otro de los orgullos que tenemos, les quiero decir, deserción del 2.3% en jóvenes a la U. Eso es un hit. Hay universidades que tienen entre el 50 y el 52%, media nacional 14%. Que nosotros hoy tengamos una deserción del 2%, es porque es el resultado de un esfuerzo, no solo de ingreso, de académico, porque hay que hacer esfuerzos académicos, usted tiene que nivelar a algunos de estos chicos y esas chicas, sino que esto es un esfuerzo de todos como sociedad, de las universidades que ofrecen, de los programas, las mentorías. Es que tenemos un potencial enorme para decirles a los chicos, hey, no estás solo, hey, aquí estamos. Y en últimas, ojalá todos logremos trabajar en lo que estudiamos y en lo que queremos. O sea, yo no ejerzo la contaduría, mis tíos a veces, más como que a veces, a ver, mi amor, hacer la declaración de renta, tú al menos haz la declaración de renta, pero es eso, es que la educación, y la hago, y muy corto. Sí, no, es un camello. Solo añadir una cosa porque para otro debate. Muy cortico, solo que todo lo que menciona Edna y esos grandes esfuerzos muy coherentes son muy importantes desde la perspectiva de trayectoria, que fue lo primero que mencionaste, porque, digamos, tiene que ver con la continuidad y con evitar esos puntos en donde se corta, porque eventualmente si se corta no continúa. Entonces, claro, el caso de la media es tan importante porque la posmedia puede ser diversa, pero a las opciones de posmedia no llegas si no tienes tu título de media. Es decir, discutamos sobre lo técnico, lo tecnólogo, los bootcamps, los cursos cortos, los profesionales, pero todo ese mundo de opciones solo se abre cuando tienes el título de media. Llegar hasta noveno no es suficiente porque te restringe mucho en todo lo que hay después, por un lado. Por otro lado, porque sin todos este tipo de programas e intervenciones, tanto en lo público en Bogotá como en otras ciudades o en lo privado de otras formas, tienen que enfrentar retos muy grandes. Hay un indicador que se llama de tránsito inmediato. Uy, ese lo hemos mejorado. Es durísimo. En Bogotá es donde está en los mejores números. Pero les voy a decir, miren lo que hemos hecho. Pasamos del 46% de tránsito inmediato al 51.1%. 5 puntos de aumento en 3 años. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo a los chicos, terminen la media
porque ustedes tienen posibilidades en Bogotá. Y Subir 5 puntos ha yo sido quiero, un esfuerzo. si me lo permiten, porque justamente, y por supuesto el caso de Bogotá además es paradigmático por lo que representa y por las oportunidades que genera. De hecho, hace un momento mencionaba Ginette totalmente también que es de su experiencia de vida, digamos, las oportunidades que ha recibido en esta ciudad. Pero algo que yo conversaba con Andrés tras micrófonos es, y que está un poco en la figura de One Young World, que son jóvenes que trabajan en sus territorios y que son jóvenes que se enfocan en el emprendimiento social, en el liderazgo, para cambiar un poco las realidades en las que se encuentran. También es cómo hacemos para que los jóvenes, si bien se forman, ahora pues vemos que muchos se forman en las grandes ciudades capitales, cómo hacemos para que los jóvenes vuelvan a las regiones y trabajen también en pro de estas regiones. Andrés, y luego voy con Ginette también esta pregunta, y es también cómo creamos esos focos de desarrollo en los territorios. Solo porque, mira, no terminé de decirlo porque conecta muy bien con eso, es tránsito inmediato en Amazonas o Baupés está por debajo de 2 de cada 10. O sea, mira el contraste frente a lo que estás preguntando. Ya, perdóname que me atravieso, pero es un dato importante. Ahí está. Es un dato importante. Sí, y en el Pacífico es 3 de cada 10. Debe ser similar, sí. Es dramático. Pues yo hablo un poco también desde esa trayectoria que he tenido. Justo como Ginette mencionó hace un momento, hay 2 momentos de la vida que nos pasa a muchas personas. Es que cuando uno termina el colegio, uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Y luego cuando uno termina la universidad, dice, bueno, ¿y ahora qué? Peor. Pasa bastante. Y justo cuando yo terminé también mi colegio, yo me gradué en un colegio público de la localidad de Usme, al sur de la ciudad de Bogotá. Mi mayor sueño era ir a la universidad, y de hecho era como el único de mis compañeros, como que quería cambiar eso, la realidad de mi familia. Me presenté a la Universidad Nacional, me di cuenta que había un examen, yo no sabía que hacían un examen, entonces hay un desconocimiento de hecho desde el inicio. Me presenté a un examen muy difícil, no pasé a la universidad, entonces decidí crear un grupo con unos amigos para darnos clases entre nosotros, para prepararnos para esas pruebas. Me volví a presentar, no pasé, mis amigos sí pasaron, pero estaba como viendo esa dinámica donde, bueno, entrar a la universidad no es fácil. O sea, yo pensé que era muy sencillo, no es tan fácil como se ve, como muchas veces lo cuentan. Tiene una cantidad de retos. Esta historia como que lleva a que mientras nos preparábamos para presentar este examen y estudiábamos juntos, por más de 2 años y medio presenté 5 exámenes de admisión hasta que logré entrar a la Universidad Nacional de Colombia, hacer la carrera de psicología. Pero mientras pasaba el tiempo se creó un grupo de jóvenes que se daban clases, un grupo que creció más o menos, ahorita somos como 18,000 seguidores en redes sociales que tenemos esta idea de trabajar por un bien común y de generar estrategias que permitan el acceso a la educación superior. Una de ellas es básicamente mejorando esas competencias académicas que hay del colegio por las diferentes dinámicas que se dan independientemente de la región, los docentes, muchas variables, pero que pues los jóvenes también somos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte. Generamos todos los procesos de orientación socioocupacional desde nuestras experiencias, desde qué es ir a sentarse a recibir clases de psicometría, de procesos básicos en psicología social, como que uno transmite esos conocimientos a esas generaciones que vienen, pero lleva esos conocimientos a territorios rurales y que los jóvenes se enteren que existe eso. Cerramos brechas generando un banco de organizaciones y de oportunidades que dan acceso, porque muchas veces la gente se pone la barrera, no, es que no tengo cómo pagar. Yo, bueno, hay fundaciones, está la Fundación Sura, la Fundación Ventanas, la Fundación Norenda, Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres, fundaciones que apoyan a jóvenes que tienen el sueño de ir a la universidad, y de hecho recibí muchos apoyos de esas fundaciones. Yo soy el primer profesional de mi familia y es algo que le ha cambiado la vida, no solo a mí, a mi familia, a mis sobrinos, a todo como el contexto en el que estoy. Y eso ha sido bien significativo para mí. Ahorita como la cantidad de programas, como lo decía la profe Edna, de programas distritales que apoyan el acceso y la permanencia en el sistema. Entonces como que creo que ahora hay muchísimas oportunidades que ha venido cambiando y decidimos continuar cerrando la brecha con un grupo de amigos. Llegó una persona que invirtió en nosotros, que se convirtió en nuestra amiga y creamos una plataforma que se llama Aspirantes Virtual. Y lo que hicimos con Aspirantes Virtual es llevar educación virtual a todo el país. Entonces hemos tenido jóvenes de Pensilvania, de Barranquilla. Yo fui a Barranquilla a dar unos talleres de orientación socioocupacional, en el Meta, en Villavicencio también. Como que estamos haciendo también desde nuestro rol de jóvenes, desde ser personas inquietas, insistentes, para que existan mecanismos de que más personas tengan acceso como a este derecho.
Y ya finalmente creo que hay que hacer un ejercicio muy fuerte de sensibilizar a las personas, de retornar a territorios, de retornar y transformar las vidas de esos jóvenes que vienen detrás o de esas personas que están allí también impactando y dar la mano. A veces es muy difícil, claramente las cosas fáciles como que no se dan con mucha frecuencia. Yo tengo mi camiseta Sí, hoy que divina. dice, si te caes 4 veces te levantas 5. Le estaba contando hoy precisamente a 22 jóvenes del municipio del Rosal, saliendo por la 80 acá en Bogotá, cómo ellos también tienen mucho por ofrecerle a su contexto, a Campo Alegre, que es el lugar donde yo estaba precisamente, y que muchas veces ellos no se creían todo ese potencial que tienen. Y yo les digo, como yo también estuve en su lugar, ustedes también pueden estar en el lugar en el que yo estoy ahora, donde pueden transformar vidas, pueden llevar oportunidades, crear escenarios donde se potencialicen cosas, habilidades, competencias, conocimientos, trabajar articuladamente. Creo que yo les decía, ustedes ya me tienen a mí como aliado, y si ustedes necesitan algo de mí, yo voy a venir a su territorio y seguimos construyendo, pero es importante ir, formarse, recibir conocimientos, pero no solo quedarse con ello, sino pues también compartirlos con otros. Creo que sin darme cuenta y sin pensarlo, hoy pues yo había coincidido antes en la universidad en algún momento con la profe Edna, con Ginette nos encontramos cuando éramos bien pequeñitos, como en el 2015 en un programa de mentorías, y cada uno con toda esta información, con todos estos conocimientos que adquirió, ha intentado regresar a sus diferentes escenarios para como devolver todo eso que hemos recibido. Ginette, la misma pregunta para ti, justamente desde tu experiencia de vida. ¿Cómo hacemos que los jóvenes, que haya una mayor cercanía y que haya un mayor impacto en las regiones con toda esta formación que están recibiendo los jóvenes? Y también cómo hacemos, porque es otro de los temas que puede ser una problemática, y es esta idea de muchos jóvenes de irse del país, ¿no? De buscar otras oportunidades. 53%, ¿no? Decía el informe, 53% quería irse de Bogotá. Esa cifra es impresionante. Ya sea buscar formación, pero también obviamente oportunidades laborales, oportunidades de vida. Entonces, ¿cómo hacemos un poco también para no perder ese talento y además, ojalá, para poder llevar ese talento a los territorios? Claro. Bueno, yo de verdad que esta pregunta me puso a reflexionar, y es, si quiero volver a mi departamento, y realmente yo sí quiero volver. Yo quiero regresar y quiero aportar todo lo que he aprendido acá en Bogotá, en la agencia Atenea, todo el tema de educación, todo lo que he aprendido, llevar esas buenas prácticas y orientar a esos hacedores de política, escuchar a los jóvenes, hablar con los docentes, como hace un tiempo yo lo hice cuando estaba en el movimiento Todos por la Educación. Entonces yo quiero hacer, y yo sí, responder esta pregunta un poco desde la experiencia que he tenido, y es, necesitamos primero abrir caminos o ventanas de oportunidades para que los jóvenes crean en ellos, en el potencial que tienen, porque hay un sinnúmero de dudas y las mismas circunstancias pueden hacer que los jóvenes perdamos credibilidad en las autoridades locales, perdamos también esa confianza en el talento y en el potencial que tenemos. Entonces, cuando yo estaba en este proceso de liderazgo, llegaron con eso, con oportunidades. Entonces, por ejemplo, fui becaria del programa Martin Luther King. Esa oportunidad me permitió fortalecer competencias o habilidades en liderazgo, pero también aprender inglés. ¿Qué me permitió el hecho de que yo pueda tener el manejo en una segunda lengua? Acceder a oportunidades como One Young World. Yo nunca me imaginé que iba a estar en un escenario como One Young World y luego encontrarme con jóvenes de otros países que también estaban compartiendo las mismas motivaciones por cambiar sus comunidades. Entonces yo siento que debemos llevarle esperanza a los jóvenes y que ellos crean que ellos tienen el poder de causar esas transformaciones sociales. Ese ha sido siempre mi lema. Nosotros los jóvenes tenemos el poder de generar esas transformaciones sociales en nuestras comunidades. Entonces, eso es lo primero, llevando esas oportunidades y sobre todo el reconocimiento del territorio, que ellos crean que hay una narrativa que ellos pueden cambiar. No siempre los mismos políticos, no siempre. Yo recuerdo una campaña que hicimos, no vendas tu voto, vota informado, consciente, pero era educando a las personas para que conocieran los indicadores de educación, cómo estábamos en temas de deserción, etcétera. Entonces yo siento que también es importante brindarle la oportunidad
a los jóvenes para que reconozcan cuáles son esos problemas sociales y cómo ellos pueden volverse agentes de cambio y a través de diferentes emprendimientos y programas. Y ya lo tercero para cerrar es creando esas redes de apoyo, esa diáspora acá de seguro habemos muchas personas, por ejemplo, del departamento del Chocó, reunirnos, revisar e identificar esas problemáticas y cómo volvemos al territorio. Entonces, creo que creando esas redes de apoyo también podemos tener una fuerza o algo sólido que nos permita regresar con fuerza al territorio y pues aportar. Entonces, creo que lo principal es llevar esa esperanza para que los jóvenes de las diferentes regiones puedan creer que ellos tienen el poder de cambiar la narrativa. Muchas gracias, Ginette. Yo tengo una muy mala noticia, es que se nos acabó el tiempo. Además, después de este grupo tan especial que habíamos logrado conformar, que no estaba preparado, que no quedó está preparado, claro. que tiene además unas perspectivas tan diversas, pero que confluyen en tantos puntos. La buena noticia es que esta conversación y que darle la palabra a los jóvenes y también a los grandes debates sobre la educación en el país continúa en nuestro evento, en nuestro gran encuentro, pero continúa también en estos videopodcasts, en nuestro landing del futuro de la educación. Entonces, agradecerles a ustedes, Rafael, Edna, Andrés, Ginette, por haber estado con nosotros e invitarlos a todos a que sigan sumándose y sigan participando de este debate que tiene unos puntos clave para el futuro no solo de la educación, sino el futuro del país. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. La educación es el camino, nada que hacerle. Así es.